8:06. Bienvenidos a Entre Líneas. Seguimos en esta semana conociendo las personas que están detrás del candidato. ¿Quiénes son los candidatos? Bueno, hoy invitamos un candidato también a esta edición de Entre Líneas para compartir con ustedes el perfil de los jujeños que también se destacan, claro que sí. Hoy el saludo inmenso para la familia Fernández, también de la comunidad de Tierra del Fuego, un jujeño más, una familia jujeña más que se encuentra allá, en la parte más al sur de la República Argentina. Para ellos, un abrazo inmenso. Siguen nuestros contenidos a través de somosjujuy.com.ar, el diario más informado. También a quienes nos acompañan a través de DirecTV, Flow Digital, Canal 4 Go y Claro TV. Para todos, un abrazo inmenso. Y ahora sí, el perfil de quién es nuestro invitado del día de hoy. Él es Dante Velázquez, él es candidato. Él nació en la localidad de La Quiaca, donde estudió el nivel primario y secundario de la educación. Fue presidente del Centro de Estudiantes de La Quiaca y luego de la Liga de Fútbol de Residentes Universitarios en Córdoba. Trabajó en diferentes firmas en el ámbito privado, fue gerente de empleo y capacitación laboral de Jujuy y coordinó políticas activas en el Ministerio de Trabajo, entre otros cargos. Fue intendente de su ciudad y desempeñó diferentes cargos en el PJ provincial y la legislatura. Actualmente es asesor de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Hoy en nuestro living de Entre Líneas hablamos con Dante Velázquez. Vamos al corte y ya volvemos. Para contar. Y estamos aquí en nuestro living de Entre Líneas hoy recibiendo a Dante Velázquez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Claudia. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia y muy contento de poder participar en semejante programa. Hoy para hablar un poco de quién es Dante, este precandidato a integrante del Parlasur por la 501. Pero ¿quién es Dante? Vamos a ver, ¿cómo te definís? Y Dante Velázquez es quiaqueño de pura cepa, un activo militante de la vida, un emprendedor, corajudo y muy defensor de su tierra, de su gente, de sus olores, de sus sabores, de su idiosincrasia. Desde muy temprana, pero muy temprana edad, ese desafío abracé con orgullo y hoy día lo llevo adelante con mayor profundidad, ¿no? Eso es Dante Velázquez. ¿Qué disfrutas más? ¿Los carnavales quiaqueños, la pacha, qué sé yo, las fiestas religiosas? ¿Cuáles son las que te hacen sentir más? Y a mí me hace sentir todo más en este tiempo tan profundo de lo que significa agosto para nosotros, algo muy arraigado, el respeto a nuestra tierra, a nuestra diversidad, el respeto de lo que acabas de manifestar, de que tiene que ver también con nuestra cultura, nuestra tierra, La Quiaca, muy abrazada a la Iglesia Católica, en su mayoría, y de la cual profeso activamente desde muy niño. Entonces, desde muy niño, habiendo sido también colaborador activo, monaguillo, estando en la Juventud Católica, en fin, y después obviamente los carnavales también, de haber tenido la posibilidad alguna vez de haber sido vicepresidente de una comparsa, de haberme manifestado activamente en la juventud, pero que por ahí también no se podía volver porque había emprendido, digamos, una retirada temporal en busca de mejores oportunidades hacia el sur. Y bueno, ahí mucho tiempo estuve, digamos, buscando ese destino, ese nuevo desafío, que bueno, ya lo hemos encontrado y por eso hemos regresado, ¿no? Monaguillo, Dante. ¿Ibas porque te gustaba, sentías vocación o porque tenías que ir, habías sido designado para ir? Era una firme y constante vocación, una vocación no solamente por lo que significaba en esos tiempos, no cualquiera tampoco podía hacerlo, la iglesia, todo es una concurrencia muy masiva,
muchos chicos participaban de hoy día que nos recordamos esa época, de decir, ¿cómo podías estar vos, no? ¿Y cómo podías estar vos? Y bueno, son las cosas muy lindas que nos traen de recuerdo, de poder participar. Por eso amo profundamente ese calor que nos daba la canchita de Juventud Católica, esa canchita de Juventud Católica que fue hecha con fondos, dicen, en 1950 de Juan Domingo Perón, y que después se derrumbara el año pasado, y que en una obra, en una iniciativa que hicimos una gestión ahí que tiene que ver el año pasado metiéndole un impulso, y que gracias a Dios firmamos el convenio con el obispo Félix Cruz, a quien mando un cordial saludo, y al párroco de la Iglesia Católica en La Quiaca, Aníbal Sili, con quienes viajamos a Buenos Aires y rubricamos conjuntamente con Victoria Tolosa Paz los fondos para que llegaran, van a llegar obviamente a tener que reconstruir ese predio que ahora va a ser techado, que es muy importante y caro a todos los sentimientos, y que no solamente tiene que ver con la Quiaca de todos los alrededores. No, y qué bueno para la gente de la zona. Pero te voy a volver a llevar a Dante Velázquez. Sí. ¿Te imaginaste en algún momento, en ese instante, cuando eras monaguillo, convertirte en sacerdote? Y a uno le cruzan por la cabeza muchas cosas. No voy a negar el hecho de que en algún momento uno creía tener la intencionalidad, y porque participaba activamente con los curas en las actividades religiosas y demás, y bastó una conversación muy profunda con uno de ellos, y de que encontrara otro camino, y el otro camino era de tener que estar siempre, digamos, pegado, como digo, y orgullosamente pegado a la iglesia, pero con la firme vocación de tener que servir de otra manera, ¿no? Claro. Siendo solidario, haciendo otras actividades. Así que sí, así fue. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo la definirías a tu niñez en La Quiaca? Y vienen muchos recuerdos, una niñez muy tranquila, una niñez muy sana, una niñez siempre, algo muy particular. Quizás no he tenido la oportunidad que otros niños han tenido. ¿Por qué? Porque mi padre era ciego. Y mi madre, portera de escuela, vendedora ambulante, trabajando todo el día. Y a uno le costaba. Entonces uno no tenía esas posibilidades ciertas de poder tener como todos los niños. Y bueno, ahí salió el sacrificio de tener que siempre emprender estos desafíos de la vida. Y así salimos. Qué bueno, Dante. ¿Y tu familia, tus papás tuvieron la oportunidad de conocer ese Dante pujante, ese Dante que pechaba siempre? Sí, gracias a Dios me han acompañado en cada uno de los desafíos, y el más grato momento fue de que mi padre ya estaba muy enfermo en el año 2011 y me acompañara. Y la última vez que logré hablar con mi padre fue casualmente cuando gané las elecciones para intendente. Y ¿qué año fue, Dante? En el año 2011. Y ahí mi padre quizás tuvo un largo pasar en cama, internado. Y cuando yo termino de asumir, y él estando en el hospital, Aníbal Troilo Velázquez, sucede algo muy particular. Gracias. Sucede algo muy particular, que asumo y vengo a la asunción del gobernador Eduardo Fellner. Y cuando regreso, en la mañana siguiente mi padre falleció. Entonces, el consejero, el hombre que tenía las palabras justas, ya no estaba. Se había quedado la vieja, una vieja que acompañaba con su trabajo. No hubo mañana, que yo siempre conozco y saben todos mis hermanos y demás, que a pesar de ser jubilada, no había mañana que ella a las 5 de la mañana se levantara y uno constantemente renegando, y ella tener que preparar el baño, limpiar el baño. Le decía, pero mamá, si no lo podés, no lo hagas, porque... Y ella siempre teniendo que decir,
mientras esté viva, yo lo voy a hacer. Y mi hijo, lo voy a seguir cuidando como lo sigo cuidando, nos cuidaba a los tres, a Fernando y a Silvano. Y ahí, bueno, después del tiempo, en el año 2016, después la termino perdiendo también a mi madre. Pero bueno, son historias, mire, muy lindas de vida. La verdad que nunca he contado la historia. Es la primera vez, creo que... Muchas gracias por contarla. Nunca he contado la historia íntima y familiar. Siempre he sido de cuidarla, de preservarla, de separar. Quizás eso un poco... Lo que mi padre me sabía inculcar, que la familia es lo más sagrado, que a la familia hay que cuidarla y que las actividades las tienen que llevar uno por aparte. Y bueno, han sido tiempos muy difíciles para nosotros, para mí en especial ha sido muy difícil. He trabajado, después de irme a los 18 años, he trabajado de todo, pero de todo. De lo que se puedan imaginar he trabajado. He ayudado siendo vendedor a mi madre, vendedor de libros. He sido cartero. Estamos en la época en que todavía se escribían las cartas, ahora creo que son todos documentos los que van y vienen. Cartero, un tiempo muy corto, pero sí lo fui, vendedor de libros. Ayudante muy temporario, pero también de albañil. He sido mozo. Y bueno, todas las actividades que uno podía hacerlas y donde tendría que prestar colaboración, siempre lo hacía, porque desde niño, teniendo que ir a limpiar el colegio con mi madre, con mi padre y con mis hermanos. En ese tiempo se sacaban todos los pupitres y demás, se sacaban al patio, en la escuela 86, la Hipólito Yrigoyen, donde orgullosamente hice mi primaria y fui abanderado de esa escuela. Y teníamos que limpiar, me acuerdo, arrodillados en el piso con los cepillos de cerda y demás. Alguna picardía que tuve porque veía que mi madre por ahí, ella limpiaba, después de pasar todo eso, limpiaban con gasoil, ¿visto? Se pasaban los claro, pisos y demás para que ilustre, ¿sí? Para que quede la escuela presentable. Yo veía siempre a mi madre renegando, pues decía, tengo que ir a comprar queroseno, tengo que comprar esto. Y nosotros vivíamos a la vuelta de lo que es la vieja usina o viejeza, eso funcionaba. Yo siempre veía que venían, descargaban digamos, llegaba el tren y descargaban. Y yo veía ahí cómo pasaban y había una canilla y estaba muy cerca de casa y yo veía y bueno, y agarré un tarro y fui y saqué y se lo llevé a mi madre y mi madre, me acuerdo, me dice, ¿y dónde sacaste? No, me lo han mandado, mamá, y era muy chico, tendría... ¿Cuántos añitos? 8 años, 9. Y al otro día don Piva, que trabajaba, le viene y dice a mi papá siempre salía a la puerta a tomar sol en las mañanas y hablar con la gente, un hombre intelectualmente muy, muy preparado, muy sabio. Se había preparado de niño antes de perder, dice, la vista y leía cuántos libros se encontraba. Y entonces le viene y le comenta la historia esta, de que Dante, mirá, dice, Trailito, dice, ahí tu hijo Dante se ha mandado normal, ¿qué ha hecho? Dice, no puede ser, no me digas de Dante. Lo que pasa, dice que ha ido y ha visto, dice, la pileta y ha sacado algo, dice, y ha llevado un poco de gasoil seguramente para la escuela, para demás. Dice que no lo haga, que nos pida, porque si no después nos castigan a nosotros, que eran empleados. Oh, bueno, se pueden imaginar lo que ha pasado después. ¿Cómo te fue con eso? Y bueno, en esos tiempos, lo tengo que decir, papá también levantaba la mano y... A ver, eran otras épocas. Seguramente hoy sería... No, hoy día, ¿sabe qué? Estamos presos. No. Pero bueno, la verdad forma parte de la verdad. ¿Quién no se recibió un chirlo, un cintarazo? Eran en esas épocas. Bueno, y esos desafíos también me permitieron que a los 13 años ingresara a la secundaria en la escuela normal, y en esa escuela también de poder hacer, y ya con los 13 años armando desafíos, habíamos vuelto recién también volvemos de lo que significaba prepararnos para la democracia, el 82 de las Malvinas,
Y bueno, me encaré, digamos, con el firme propósito de querer lucharla, y ahí me convierto en la primera elección que se hace volviendo digamos, la democracia, digamos, en presidente del Centro de Estudiantes de La Quiaca. El primero de la escuela normal. Y ahí tuve el primer desafío de entender que en la vida uno tiene que hablar mucho, tiene que tener capacidad de consenso, tiene que encontrar que las diferencias se las pueden sacar en la mesa, que es inútil tener que estar toda la vida peleando. Y ahí encontré que teniendo nosotros la escuela de comercio no podíamos nosotros estar tan separados. Porque decía yo voy a la escuela normal y ellos van a la escuela de comercio, ¿y por qué no podemos convivir juntos? Y entonces el gran desafío era decir, y bueno, porque casualmente son de la escuela de comercio y nosotros somos de la escuela normal. Y yo dije, no, acá se acaba esto. Le propuse, me junté con el presidente de la escuela de comercio, decidimos, y bueno, por haber sido de la iniciativa, a mí me pusieron como presidente del Centro de Estudiantes de toda La Quiaca. Y ese tema me lleva a un desafío muy importante. En Jujuy, en el 85, se celebra el primer Congreso Latinoamericano y Nacional de la Juventud. Sí, señor. En ese congreso, desafiando a las autoridades de la escuela, me escapo y me vengo a ese congreso. No me querían dejar participar porque no tenía temática y porque tampoco tenía acompañamiento de docentes. Y era la reglamentación, ¿no? Era la reglamentación y era, vuelvo a repetir, volver a la democracia, y lo que era el Teatro Mitre, completo. Habían venido de todos los países y demás, habían universitarios y habían secundarios. Y bueno, me dijeron, dale, la participación total es de La Quiaca. Nunca me voy a olvidar, dijo alguien ahí. Y bueno, dice, ¿qué tema? Elegí el tema que vos querés. Y yo nunca me voy a olvidar de ese tema que a mí sí me marcó. El tema era el joven como factor de desarrollo en la comunidad educativa. Ese tema me permitió que al otro día vaya a la casa de una tía y preparara en la máquina qué es lo que iba a hablar y qué es lo que iba a decir. Y conté las experiencias que yo había vivido con la iglesia, visitando todo lo que significan las comunidades, lo que significaba la historia de la niñez, de la adolescencia y de la juventud en La Quiaca, y lo volqué. Y eso me permitió pasar la instancia provincial. Y representé a Jujuy en la instancia nacional. Y pasé la instancia nacional y representé a Argentina en la instancia latinoamericana. Y pasé la instancia latinoamericana y a mí me designaron para que yo hiciera el broche de oro de la jornada de los congresos. Del congreso es en el 85. Y después acá los colegios de la secundaria de San Salvador me invitaban a que yo tuviera que venir a hacer algunas ponencias. Pero pasó algo muy triste. Cuando yo volví a mi pueblo, creyendo que habíamos logrado algo muy importante, en algún momento ellos consideraron, algunos profesores, que era una falta de respeto, que había contado cosas que no se deben contar, de lo que pasa, las penurias de la adolescencia, la niñez y la juventud de la Puna. Y en algún momento intentaron exonerarme del colegio. Y esa historia la viví muy en carne propia, fue muy fuerte. Pero eso ¿Cuántos años tenías antes? Y yo tenía en esos años 16, 17 años, entonces era muy joven, pero ya empezaba a vislumbrar cuál era mi motivo de lucha. Eras rebelde. Digo, me quedé con la imagen de Dante ahí con el bidón del combustible. Me quedo con esta imagen de Dante de primero monaguillo, pero después me doy cuenta y decido que voy a hacer otra cosa totalmente diferente. Me quedo con este Dante del Congreso. A tu manera eras rebelde. Sí, uno buscaba, y creo que lo que yo trataba de buscar de una u otra manera era el mensaje profundo que mi padre decía: yo soy consejero, pero yo no soy sabio. Yo puedo sugerir, entonces no puedo dar consejos, no puedo ser sabio. Y uno siempre le pedía y por ahí metía las patas. Y bueno, que quizás en esta historia de buscar las cosas y en algún momento tener ese desafío, pero que también me obligaba, pues yo era muy corto de vista. Y conmigo también hubo mucho bullying. Entonces mi padre, como era ciego, me venía, me abrazaba, me secaba las lágrimas de muy niño y me decía que yo tratara de encontrar dónde nacía el río Toroara y que fuese por las márgenes del río, corriendo por la arena y que volviera.
Y eso me permitía a mí tener que hacer muchos kilómetros diarios, y hay veces que era Navidad y era Año Nuevo, y después tener con otros amigos ese desafío de poder hacerlo con el tiempo. Y lo que logró en mí es tener un constante atleta en ese sentido, ¿no? Con sus precariedades, obviamente, su resistencia, y lo que me permitió a mí integrar el seleccionado de básquet de mi ciudad. A los 15 años debutar el fútbol en primera en La Quiaca, debutando en el Club Esportivo Libertad, donde mi padre fue también presidente, secretario, mi hermano presidente, y es uno de los clubes más importantes de nuestra ciudad. Y bueno, después llegar, bueno, cuando me voy a estudiar en Córdoba, de que también jugar los clásicos, miren, era La Quiaca versus Cuyaya, los muchachos Cuyaya, que hay muchos profesionales acá que se deben recordar, que después también logro hacer lo que no podían hacer, porque era rivalidad, piña va, piña viene muchas veces, porque la verdad eran las finales. Bueno, siguen siendo algunas. Y bueno, y ahí tratar de hablar con ellos para generar un acuerdo y generar un solo equipo, y conformamos por primera vez el equipo que era de Cuyaya y de La Quiaca en Córdoba, y mirá todo vos. Estudiante universitario. Y ahí fui presidente de esa liga de residentes universitarios. Ahora, Dante, La Quiaca forma parte esencial de tu vida. Todo porque yo tuve que dejarla en busca de oportunidades. Pero volviste. Pero volví. Y vuelvo en una instancia que la vida ya me había marcado, porque en esto de ir estuve en Córdoba, y después me tuve que emigrar y tenerme que ir a Buenos Aires, y cuando me voy a Buenos Aires en busca de mejores oportunidades, tiempos muy difíciles del año 2000, 2001, pasaron cosas muy tristes ahí, y eso me marca para entrar al Ministerio de Trabajo, que es una historia muy particular también. Dante, si estás fuera de la provincia de Jujuy y añorás esta tierra, ¿cuál es el lugar que añorás? La Quiaca. Un aroma que extrañes. La comida de mi madre, la cocina. ¿Qué comida? Y la milanesa. Mirá vos. Eso. Qué lindo. Y bueno, y esa historia fue muy particular, porque estando en Buenos Aires me pasó algo. Y miren, yo me voy a Buenos Aires en busca de oportunidades. Yo había vuelto a La Quiaca y quería encontrar un trabajo. Y le dije a mi padre que quería ir a la municipalidad a hablar con un intendente. No hace falta nombrarlo. Lo fui a tocar la puerta y mi padre me ha dicho que no fuera. Y yo no le hice caso y fui. Me recibió mi currículum y me dijo que iba a ver si es que yo tenía capacidad para trabajar con él. Y me acuerdo cuando salí de ahí, me fui para el Consejo Deliberante y lo encontré al concejal, que en paz descanse, después intendente, Carlos Cabana, con otro concejal. Y le pedí trabajo y me dijeron que no me podían ayudar. Entonces volví a casa y me puse mal, me puse a llorar. ¿Cuántos años? Y ya tenía, digamos, era la época del año 2000. Entonces, estando ahí, mi padre grita, vieja. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué estás gritando? No grites así, que te escucho. Estoy cocinando. No, vieja, dice, vaya, traiga el sobre negro. ¿Y para qué? Dice el sobre negro. Traiga el sobre negro. Y mi madre, obediente, fue y trajo el sobre negro. En ese sobre negro estaban todos los documentos nuestros. Nosotros, a pesar de tener un poquito más de mayoría de edad, nosotros llegábamos a la casa, entregábamos documentos, todo, porque quien guarda los documentos, guarda todo, era papá y mamá. Yo era mayor y antes de salir a algún lugar yo tenía que pedir permiso. Y cuando yo volvía tenía que decir que ya había vuelto. Entonces ese sobre negro tenía los ahorros. Sacó los ahorros. Delante mi madre dice, prepare su muda, usted se va de La Quiaca. Se va de La Quiaca y usted no va a ser digno de volver a La Quiaca si es que no vuelve con algo en la mano. Usted es Velázquez, ha nacido para triunfar.
no para perder. Fue triste, tuve que salir, me fui, la vida me golpeó, terminé en la calle en Buenos Aires. Mi hermano menor, que ya estaba trabajando en la Fuerza Aérea, vuelve de Isla Orcada, me recoge. Y yo siempre pasaba por el Ministerio de Trabajo y decía, me tenés que dar trabajo, me tenés que dar trabajo. Y ahí en esa posibilidad cierta había un concurso para supervisores del Ministerio de Trabajo. Era el tiempo de la Alianza. Y lo concursé, pero no me dieron la posibilidad y me volví. Y mi hermano me dice, ya hasta acá llegaste. Entonces me volví a Jujuy de nuevo con una mano atrás y otra adelante. Y en esa estar con una mano otra atrás y adelante, y la verdad que uno peleaba y no sabía cómo encontrar respuestas a la vida. Y ahí me pasó algo muy particular, porque en esa espera, un día sonó el teléfono de la casa de mi tía que yo había dejado. Y preguntaron por mí. Y me dijeron que yo tenía que presentarme en el Ministerio de Trabajo, en la delegación de la Gerencia de Empleo, en la calle Independencia, frente al ANSES. Y entonces ahí en ese momento estaba como gerente el actual diputado provincial, Fabián Tejerena, que se debe acordar, un amigo de la vida. Y ahí yo llegué y bueno, todo el mundo decía quién es este tipo, de dónde viene, no es del color y en fin, toda esa historia. Y bueno, después pasó lo que pasó y bueno, y ahí encontré ese camino. Y en el camino mismo que iba uno trabajando, además un día también vino, ya unos cuantos años más adelante, un poquito tiempo, vino alguien de Buenos Aires, la historia de haber pasado varias etapas, también cumplir roles ahí dentro del ministerio, para proponerme, de que tenía que hacerme cargo de esa delegación y después honrarme con la firma del decreto, que por eso en ese abrazo, que ahí quería llegar, el abrazo de Néstor, que es quien me firma el decreto de mi designación, después de la resolución firmada por Carlos Tomada, y después ratificado más adelante por la señora presidenta de ese entonces, actual vicepresidenta Cristina Fernández. Entonces para mí son hechos para mí muy profundos. Y en ese abrazo que tengo en una de las fotos con Néstor, tiene que ver mucho porque estando en un encuentro nacional de políticas en La Rioja, había llegado Néstor. Y en ese abrazo, cuando yo le digo que le agradecía porque era de La Quiaca y que había logrado, que creo que era el primer quiaqueño que lograba estar representando a la institución del Ministerio de Trabajo, él me dice delante de todos, por eso la guardo con mucho recuerdo, me dice, miren qué federal y qué amplio que es este gobierno nacional y popular, pero no solamente debe quedarte ahí con eso. Vos dijiste que sos de La Quiaca, bueno, te tenés que ver obligado y vas a volver a tu tierra porque vos vas a ser el futuro intendente de la ciudad de La Quiaca. Ahí la vemos en pantalla la foto, qué lindo recuerdo. Esa fue qué lindo recuerdo, Dante. Entonces ese del año 2009 me pasó esa historia. Y así que bueno, eso señala un camino que yo no pensaba venir como intendente a La Quiaca, sino que yo ya había logrado estar donde yo había llegado y mi idea era, no voy a mentir, era decir, bueno, yo llego acá, yo quiero ser diputado. Mirá vos. Yo quiero ser diputado, pero bueno, esa es otra Pero es el primer eslabón de una cadena larga, Dante. Sí. De una cadena larga. La verdad, te agradezco muchísimo que hayas venido el día de hoy, que nos hayas permitido entrar en la vida de Dante, de esa persona que el día de hoy es precandidato. Muchas gracias, de verdad. El agradecido soy yo y bueno, disculpen por ahí las emociones. Forman parte también de Dante, forman parte de la persona y forman parte del espacio. Y tiene que ver porque uno, como decía anteriormente, creo que es la primera vez que yo hablo en público de esto. Yo nunca hablé. Doblemente agradecidos. Gracias. A vos. Gracias. A ustedes también, gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta edición de Entre Líneas. Mañana de nuevo, después de las noticias, nos volvemos a encontrar aquí, en la pantalla amiga de nuestro querido canal. Hasta ese momento.